Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini. Él es sacerdote católico y estudioso de la doctrina social de la Iglesia. En el encuentro anterior hablamos de la propiedad privada, bueno, y de tantos otros temas que están relacionados con la propiedad privada. Yo acá tengo un listado de los temas que vos querías tratar en fin, creo que no llegamos ni a la mitad. Así que bueno, te escucho, Pablo. ¿Y qué más puedes decir acerca de la propiedad privada? Contanos. Sí, que la propiedad privada es un bien y que a lo mejor se podría empezar a trabajarlo desde la infancia y en la educación, eh, eh, desde la propia escuela, que cada uno tiene que ver, cada país, cada pueblo, cómo se organiza, pero hay que empezar por uno mismo, es decir, la educación tendría que empezar desde chiquito en la casa y en la escuela con la mentalidad de que yo tengo que armar mi futuro, tengo que tener un proyecto de vida. Ese proyecto de vida va a incluir muchos elementos, el saber un idioma, el trabajo, y todo eso va a tener que, se va a conjugar, se va a unir en que el valor que tiene lo que yo voy haciendo. Y eso es el tema de también, es parte de lo que es la propiedad privada. Es decir, del valor que tiene lo que yo hago. Cuando no se genera, no se produce, podemos llegar a ir al otro extremo donde la ideología del Estado, que es el que se mete en todo, te hace todo, o también al revés, yo voy creciendo, acá hay una palabra para charlarla, la palabra gratis. La palabra gratis no existe en el sentido de lo gratuito, no existe. Si lo tengo es porque otro lo hizo. Ejemplo, mi familia, mi papá, somos 9 hermanos, pero mi papá trabajaba bueno, gracias a Dios nosotros no necesitamos trabajar y fuimos educados. Entonces, cuando yo recibo algo, no es que es gratis, alguien lo hizo. Cuando nosotros educamos a toda una generación de personas que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene una obra social, que no tiene una salud, todo eso hace que vaya creciendo otra ideología que es la del Estado, que es el papá que te cuida y que te da todo. Y eso no es conveniente porque nunca resultó, nunca ha resultado, por una cuestión, por distintos motivos, pero por varios motivos, pero no resulta. Entonces es importante esta educación inicial. Te hago una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el principio de subsidiariedad de la doctrina social? Es otro principio que la doctrina social tiene, que tiene que ver con el concepto de persona y que es que no hacer yo, digamos, no hacer yo lo que el otro puede hacer. Es decir, si veo que mi hermano se puede lavar la cara solo, ¿para qué se la voy a lavar yo? Ya es grande, ¿no? Bueno, en el principio de subsidiariedad es que el Estado no asuma funciones que las pueden llevar adelante las entidades privadas o no, por ejemplo las ONG, las empresas, hoy diríamos las pymes. Entonces el Estado es el que tiene que acompañar, a lo mejor regular, controlar, pero fomentar las iniciativas privadas en todos los órdenes, por ejemplo en el deporte, en la cultura. Por ejemplo, nosotros en los últimos años venimos viendo que en nombre de la cultura se le paga, porque en el fondo hay que entender de dónde el Estado tiene el dinero no es de él. Ahí está, el Estado no es propietario del dinero, el Estado lo que tiene que es administrarlo. Claro. Yo prefiero la palabra administrar que distribuir, más allá de que pueden ser problemas semánticos. Esta es otra palabra que hay que pensarla un poquito, la política distributiva. Está interesante la palabra y hay que ver qué significa, porque ya te digo, puede ser un problema semántico, pero el Estado no es Sí. dueño de mi dinero. Entonces, otro tema que surge de la propiedad y que tiene que ver que es lo mío, sí, pero yo veo que yo trabajo lo mío y de la mitad me la sacan. Por ejemplo, de 360 días,
130 días me lo sacan porque lo que yo haga va a ir para el Estado. Y bueno, si yo veo que el Estado lo administra, lo redistribuye de una manera, pero por ejemplo, se gasta dinero en artistas, y yo no voy a estar en contra de los artistas, en programas culturales para llevar artistas a todo el país. Bien, ¿tiene que hacer el Estado eso? No, Si eso no, no. no, obviamente que no. Porque también puede salir esto, también que diga yo, diga, ¿y pero por qué yo se le paga? Yo no quiero dar nombre, porque, pero ¿por qué se le paga a este autor, a Sí, este claro, sí, cantante o sí, a sí, esta? sí. Sí, a mí no me gusta. Ah, bueno, si no te gusta, entonces el Estado tiene que, entonces el Estado, el principio de subsidiariedad es que el Estado movilice, incentive a a los grupos y a las personas y no supla y sí se encargue de aquellos que realmente no pueden o sea en los conflictos, ¿no? Que ahí es la Claro, o función. sea, a ver si entiendo. El principio de subsidiariedad dice que, por ejemplo, yo puedo trabajar, puedo construir mi casa, construir mi futuro, mi estudio, pero obviamente no puedo asegurar la seguridad de mi barrio, ni el servicio de salud o la escuela para mis hijos. Todo eso supera mi capacidad. Entonces tiene que haber un organismo superior a mí y a cada uno de nosotros, que es, en este caso, el Estado, que en el sector público, mejor dicho, en el sector público, que se hace cargo de las cosas que yo con mis propias fuerzas no puedo hacer, pero mientras yo las puedo hacer, las tengo que hacer yo, no necesito que la haga el Estado, ¿no? Obviamente, si Sí, yo está tengo una bien. enfermedad, el Estado me dará una pensión, ¿no? Una enfermedad que me imposibilite trabajar, habrá un seguro social, una pensión, pero mientras yo trabaje, el Estado no me tiene que dar nada, porque yo soy un trabajador, te puedo trabajar, debo trabajar, ¿no? Es decir, entiendo bien, Sí, más o menos. sí, 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 son, por eso la realidad es compleja, como no se puede decir A, B, sino hay que verlo en su conjunto. Entonces, Claro, hay temáticas que son más, que nadie las puede absorber individualmente. Por ejemplo, yo no voy a tener un sanatorio para mí mismo, entonces, o un hospital para mí. Entonces, el Estado, ¿cuál es la función del Estado? Bueno, la salud pública. Igualmente acá entra otro elemento que es lo que también se llama la obra pública privada, es decir, los residuos. Es una temática que va por lo individual, porque yo tengo que tener limpia mi vereda y mi casa. Ahora, si juntamos la basura de todos los vecinos, bueno, no puede haber uno que junte. Entonces, el municipio se encarga de la recolección de la basura. Eso también lo puede tercerizar en un privado o no. Pero ahí están las formas de organizarse y todo a qué apunta. A que las personas individual y comunitariamente vivamos mejor. Esa es la idea madre de todo esto. claro, claro, está muy bien. La verdad que el principio de subsidiariedad es muy, muy iluminador y es espectacular porque no deja a la persona sola, no deja a la gente que, pero sí, digamos, uno llega con su propio esfuerzo hasta cierto límite y después la comunidad, porque el Estado no es otra cosa que el administrador de los bienes comunes, ¿no? No es algo distinto. Claro, Porque y muchas ahí veces por hablamos del eso. Estado como si fuera una cosa distinta de nosotros, y en realidad es el administrador. En un documento a propósito de la doctrina social de la Iglesia, me llamó la atención, no me acuerdo cuál de ellos, un papa habla, en lugar de hablar de poder ejecutivo, habla de poder administrativo. Es interesante, cambia la palabra, no sé si será la traducción, pero repito, en lugar de ejecutivo lo llama administrativo, de modo Sí, que en sí, cierto sentido le está dando ese carácter de administrador de los bienes nuestros. Ahora, si utiliza nuestro dinero para favorecer a un artista de su signo político o a un director de cine, está haciendo mal, bueno. ¿no? Eso no se hace, ¿Qué pasó mal. con el tema de las universidades? Acá también hay un dicho que es zapatero a su zapato y el principio este de subsidiariedad ayudaría a eso. Es decir,
que cada uno, o sea, si vos sos sacerdote, bueno, celebrá vos la misa, y vos sos pintor, y bueno, pinta vos. Cuando se empiezan a mezclar, que a veces se da por la circunstancia, por problemas, pero a veces se hace por ideologías. Entonces, yo tengo un monto de dinero y a la universidad le pongo a hacer una película de cine. Entonces, ¿qué tiene? No tiene nada que ver. O a una ONG que lucha por los derechos humanos a que construya viviendas y encima, Es cuando un uno ve las... curro, Pablo, hablemos Claro, bueno, bueno, en argentino, pero es un por eso, curro. pero por eso es corrupción y todo tiene que ver con la propiedad privada, porque y en la medida en que el ciudadano no participa, entendiendo lo que decías vos, que el Estado, en el fondo el Estado también es, lo asumen los gobiernos que uno vota. Por eso este tema también lleva a lo que es la votación, a que yo elegí, y esa es una temática que un día la tenemos que Lo que charlar, pasa es que pero para nosotros no... no somos un pueblo con un carácter moral fuerte. Fíjate que Bueno, voy a hablar de algo muy concreto, ¿no? Hiper sí, concreto. Y me voy a exponer a crítica, pero bueno, la verdad que no me importa. El tema de la corrupción del gobierno de Cristina, ¿sí? Esto de Lázaro Báez, etcétera. Uno no puede decir, más allá de las presunciones, de que fue o no corrupto y quiénes deberían estar presos, ¿sí? Porque yo no soy juez, ni uno ve programas de televisión, pero tuvimos 4 años para saberlo. O sea, hay un poder judicial que tenía la obligación de llegar a un dictamen, a una decisión, 4 años, que fueron el gobierno de la oposición, ¿no? 4 años para investigar si realmente las acusaciones eran válidas o no. No se llegó a nada, ¿entendés? O sea, porque la opinión pública no le importa, no nos por eso, importa, no nos por importa que eso, hayan robado, que roben. Por eso un poco tenemos lo que merecemos, me parece a mí. por Porque el eso, Poder Judicial no se mueve porque a la opinión pública no le interesa saberlo con certeza. O creemos que no es posible tener certeza acerca de estos hechos. Ahora, si vos no pagás la cuenta de la luz o del gas, ¿qué pasa? por Te la eso. cortan. Vamos a suponer que dejemos de lado los nombres No, para que esto sirva. No, me sí, parece bien, pero dejémoslo en el sentido este, para que pensemos en los conceptos, porque si nosotros podríamos entrar en nosotros pensamos que la corrupción no tiene que ver con, con los bienes, y es justamente la corrupción no solamente mata, como se decía con este tema de los trenes, donde hubo cientos de víctimas, porque yo, en vez de mantener mantener los trenes en tal situación, al no invertir y al robar, etcétera, murieron personas. Pero la corrupción no solamente mata, la corrupción también empobrece. Entonces, si no hay conciencia de las distintas comunidades, de las personas, entonces todo es un gran trabajo que es un trabajo, y acá tocaste otro punto, porque empezamos un día hablando de la persona, después hablamos de la propiedad privada, después surge el bien común, después la suciedad, y después el tema de la justicia, que también está dentro de la doctrina social. Tiene que, y antes hablamos de los poderes de la ley. Es decir, en la medida en que esos organismos no funcionen en conjunto, no en conjunto, así como en una familia, no todo igual, en conjunto, es un perjuicio para las personas, para el país. Entonces, son temas que tendríamos que darle importancia, y bueno, tocamos también el tema de educación. Todos son ejes sí, sí, sí. alrededor de los cuales gira la doctrina social. Sí, sí, para aclarar cuál es mi postura, yo creo que el Poder Judicial es el único que tiene que determinar y que debe determinar en tiempo y forma la inocencia o culpabilidad de procesados o Por supuesto. para condenarlo o
declararlo inocente, pero no dejarlo en un limbo, Por supuesto, que por supuesto. cada uno puede tener su opinión. Para eso está el Poder Sí, Judicial, que obviamente es una justicia humana, no divina, ¿no? Se por puede supuesto. equivocar, etcétera, pero es lo que Bueno, tenemos. La pero, política pero es si esto, no, convengamos en esto, si no el Estado en lo que tiene que hacer no está presente, se generan un montón de... O también cuando está presente, pero está mal en su... Entonces, si no regula el tema de la tierra, ¿qué pasa? Punteros políticos, vivos, necesitados, usurpan y se genera un claro, conflicto. Cuando la justicia no actúa por X motivo, puede pasar esto. Un tema que puede surgir, es polémica en algunos lugares, me puedo armar y porque si a mí el Estado, en la justicia no me defiende, está la justicia, lo que llamamos por mano propia. Y claro. ahí vuelve algo de la palabra propio, propiedad. Es decir, la justicia es algo, es propiedad privada. No, no, cuidado con los términos también. Por Claro, eso vos usaste bien, esa es otra gran temática que un día se puede abordar, es la palabra. Las palabras no son solamente, se dicen por, viste, como antes nos decían, que este habla porque el aire es gratis, decía, ¿no? sí, Y sí. no, la palabra es muy importante. Y desgraciadamente los distintos, a veces los últimos años, pero los líderes están con la palabra y después con las acciones. Mm, Vos fíjate que la mayoría de los presidentes latinoamericanos, todos estuvieron o están presos por corrupción. Y no, si no tremendo. están presos, pero si no están presos es porque se escapan, porque tienen fueros, etcétera. Sí, Por eso en sí. estos días todo el mundo está hablando del presidente de Uruguay, Ajá. de la calle Pou. Y en el fondo, no sé, dice, se asombran, no sé, de que un hombre diga, no, hay que hacer las cosas, sorprende, pero bueno, o Merkel a nivel mundial es una líder que pero bueno, ya nos vamos porque uno no Sí, sí, conoce sí. tanto. Ahora, Pero volviendo a un tema más concreto, ¿no? Y más, digamos, menos polémico, como es el tema de la educación, me parece a mí que esto de la propiedad privada tiene siempre dos caras, ¿no? Para la doctrina social de la Iglesia, la propiedad privada es un derecho, pero en cuanto al dominio, pero el uso de las cosas tiene que estar destinado a, no solamente al propio al bienestar, sino al de los demás, ¿no? Y entonces cuando por supuesto, yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá me daba algunos dulces para llevar al colegio, a la escuela, ¿no? En la primaria, me decía, bueno, esto es tuyo, esto es para vos, pero compartilo con claro. tus amiguitos, ¿no? Es decir, estas dos cosas que son de la doctrina social de la Iglesia estaban como presentes en ese En pequeño esa, gesto, que esto es exacto, tuyo, cuídalo, pero compartilo con tus amiguitos. Y esta cortesía, esta que no es ni más ni menos que cortesía de compartir lo propio, es tan importante como la conciencia de poseerlo, me parece a mí, como son dos sí, caras de la sí, misma moneda, ¿no? Porque si no uno se convierte en individualista, esto es mío, como el tipo ese que tenía el pozo de agua en su terreno, esto es mío claro. y no, pará, es tuyo, pero la cortesía, la justicia, la generosidad, la bondad te obligan a vos, aún más allá de la ley, a compartir tu Claro. terreno para que Y- la gente llegue al agua, ¿no? Digo, sí, este, sí, y son dos ahí, cosas que van juntas, me parece a mí. y ahí va de nuevo el tema de las palabras. El tema que yo tengo, la justicia y la solidaridad, como llegar a pensar que yo tengo que compartir lo mío, pues bueno, ya que vos sos cristiano, no, 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 acá hay temas que son de justicia. Después si vos en tu vida privada o familiar querés ser más solidario y en vez de donar dulces das más cosas, bueno, y ahí está la variedad de las personas. Pero es muy importante el ejemplo que diste y la necesidad de, desde chicos, tener este tipo de prácticas comunitarias. Por eso antes se hacía, cuando uno era chico, bueno, el sentido de equipo.
El sentido de equipo en el Sí, fondo, en el deporte, maravilloso, claro. es lindo. Es muy hermoso, muy El educativo, claro. educativo porque vos es un equipo, somos todos distintos, apuntamos a ganarle al contrario, pero no a eliminarlo, y siempre y nunca va a ser todo, no vamos a salir todos campeones, sino que uno va a salir primero y otro último, y el mes que viene, el año que viene, yo me voy a esforzar, porque él no salió campeón por acomodo, que es lo que le gusta a Argentina celebrar. A Argentina le gusta el gol de Maradona con la mano. Entonces, bueno, vos estás festejando que sos campeón, pero hiciste el gol con la mano. En cambio, el sentido de equipo, o cuando uno hace campamento, acá volviendo, uniendo temas anteriores, el famoso Baden-Powell, el fundador del escautismo, él tenía como un principio, varios, pero dejar el lugar mejor que cómo lo encontraste. Claro. Entonces, cuando los chicos, de chico uno disfruta de un campamento, o cuando las maestras nos hacen hacer esa tarea comunitaria donde de repente la mes, ¿cómo se llama? Cuando lleva uno la comida y se comparte, comida a la canasta. Sí. Es muy interesante eso, muy interesante, porque no es que yo llevo mi sándwich, mirá qué pavada, pero mi sándwichito de jamón y queso y el otro llevó Sí, sí, sí. picadillo. Y Bueno, bueno, nosotros en las parroquias tenemos mucho de eso. Realmente en la sí, vida cristiana, en la vida parroquial, en la vida muchísimo. religiosa, la solidaridad se da de una forma realmente, no sé, eminente y casi natural. Es como un Eso de signo. compartir es muy fuerte, aún en las comunidades chicas, ¿no? El compartir lo propio con los demás y así todos se enriquecen porque el que trajo un sándwich de milanesa se Sí, come una claro. empanada y el otro se come un pedazo de milanesa. Son tonterías, pero no son No, tonterías. no, pero no, no, No porque son son la base, tonterías. Es porque serio. también está la pelota de fútbol, viste que nosotros también nos cargaban, y que el dueño de la pelota se enojaba y se iba, quedamos todos sin jugar, ¿no? Sí, Bueno, sí. los bienes, llámese el aula, el pizarrón, por eso la gran educación es cuando uno entra, la prueba es cuando vos entras y ves el aula y están escritas las paredes, los Bueno, vos baños. entrás a la UBA en algunas Sí, facultades y es un desastre. Parece que claro. cayó una bomba en medio de la... y digo, en cambio entras a la Universidad de La Matanza, me dijeron, Sí, la matanza es excelente. es excelente Pero, porque pero el estudiante tiene la conciencia de que es suyo, claro, esa y universidad es ahí, suya y él tiene que limpiar el aula también, según me dijeron, no sé si será verdad, no sé si, pero se no sé hacen si eso, turnos, no sé, pero se sí, educa sí, al universitario de que ese edificio también es suyo, porque el hecho de que sea de todos no significa que sea de nadie, es de todos. claro. Por eso cada Y uno ahí es sí, responsable de ese todo, ¿no? Es muy importante la por eso educación. cuando se habla de los valores, se habla del valor, la persona, el individuo, la libertad, la responsabilidad, etcétera. Y acá, a nivel educativo, que es una ideología que en el fondo es dañina, más allá de que siempre las ideologías surgen para modificar, pero vos pusiste el caso de la universidad. Uno va a ciertas universidades, o mismos secundarios, donde todo, o hospitales públicos, donde vos ves que las paredes, todo está lleno de campaña partidista, no importa de cuál, de papeles, etcétera, etcétera, escritos. Entonces, si uno les prohíbe o corrige eso, dice, pero no hay libertad acá, y Claro, un entonces disparate, claro, se confunde lo que es. claro. Entonces, todo esto también tiene que ver con esa educación en los valores a cuidar lo mío, respetar lo del otro, entender que no todos vamos a tener lo mismo, pero que uno se puede esforzar y después también la libertad de organizarse. Por eso hay ONG o fundaciones o distintas formas de organizarse y son hechas para el bien común. Entonces, bueno, hay Sí, distintas... yo creo que nos falta mucho de todo, digamos, ¿no? Pero el hecho de la necesidad de compartir lo que uno tiene, sobre todo si a uno le sobra, es muy importante. Yo he leído preparando este diálogo algunas frases de los santos padres acerca de esto,
y son muy, muy fuertes en el sentido de que si uno tiene lo necesario para vivir y lo conveniente, hasta, digamos, si querés algo de lo superfluo, ¿no? El resto debería compartirlo, no por un tema del dominio, nadie discute el dominio de la cosa, Sí, 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 pero sí, el sí, seguro. uso de la cosa tiene que estar orientada al bien común, ¿no? Y entonces, el hecho de que de poseer algo te obliga también a compartirlo, me parece a mí, que es muy importante. Y después el Sí, respeto. acá, Yo te doy un ejemplo. Yo en La Matanza, cuando habitaba en La Matanza, tenía un vecino que los fines de semana ponía música a todo trapo. Una bueno, música aparte horrible, ¿no? Horrible. Eh, que Dios me perdone, la cumbia esa villera, no sé qué porquería ponía. Y yo iba a hablar con él, a pedirle que por favor bajara el volumen. claro, claro. Nada, como si fuera un poste, Sí, sí. ¿no? Claro, como él ponía la música en su jardín, es su propiedad privada. No importa, no importa de que, bueno, llamaba a la policía, todo. Yo realmente no quiero tener, no me gusta el conflicto con nadie. No, lógico. Pero bueno, así viví mucho tiempo, los fines de semana torturado por un, Sí, digo, bueno, qué falta y es bastante habitual en La Matanza eso, ¿eh? Bastante pero hoy me, habitual. no, no, no solo en La Matanza, vos fíjate Sí, con es lo este que yo tema conozco, no sé. con este tema del virus del COVID, como en muchos edificios de la capital federal, muchas veces por temor le ponían letreros a los enfermeros que se vayan del edificio para que no contaminen, no contagien a los demás. Sí, Es sí, decir, es más de lo lo cual mismo, también sí. es lo mismo en el sentido que evidente que el enfermero, el médico, tiene que cuidarse porque si no daña al otro y el Sí, otro sí, tiene que aprender a convivir con este. Pero sí. bueno, ejemplos como estos tenemos, Pero hay un podríamos... momento en que la gente se, no sé, pero en fin, esta persona, mi vecino, tiene 3 niños chiquitos y obviamente no los está educando bien, Lógico. porque está demostrando que los vecinos no importan, ¿no? En fin, Pablo, ¿cuál va a ser el próximo tema que pensás tratar en este ciclo de doctrina social de la Iglesia? ¿Te parece que tratemos el tema del salario? Sí, puede ser sí, 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 porque eso es algo bien, bien concreto que Bien va más allá. concreto. Uno podría tener tierra o tener un gran departamento y sin embargo no tenés sueldo, no tenés plata y está bueno. Me parece a mí que el tema del salario está bueno hablarlo desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, y vamos sacando temas de actualidad como hacemos siempre. Bien, bueno, Pablo, te mando un fuerte abrazo y gracias y nos vemos la próxima semana.